Hola, muy buenas hermanos, que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Vamos con la lección número 10 de la iglesia que fue edificada por Jesús. Vamos por esa clase, por la clase número 10 y espero que para ustedes sea realmente de bendición y sea muy importante de estudiar esta lección porque van a crecer, van a necesitar saber más de esta lección, entonces por eso es que es importante que ustedes vayan creciendo a medida que vamos viendo la clase. Así que vamos a iniciar como siempre con una oración. Padre bendito, alabamos tu nombre en esta hora, nos gozamos en ti, Señor. Eh, Te damos las gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Te damos las gracias, Señor, porque realmente tú eres nuestro papá, nuestro Dios grande y maravilloso, lleno de misericordia, Señor, lleno de amor. Ayúdame, Señor, a dar esta clase, dame las fuerzas necesarias. Permite que solamente diga lo que tú quieres que yo diga, Señor, y que no invente ni ponga cosas que tu palabra no dice, Señor. Llena mi vida de temor y temblor en cuanto a tu palabra. Abre los corazones de mis hermanos, los que van a recibir esta lección. Que tu Santo Espíritu les convenza de lo que es correcto, Señor. Gracias, Padre Santo, porque estás con nosotros. Bendice cada hogar representado. Líbranos, Señor, de cualquier enfermedad y líbranos de la pandemia, mi Dios. Gracias, Papito, por ser tan bueno. Gracias, mi Dios, por estar con nosotros. Bendice a nuestros familiares, cuídales y guárdales, Señor. Te lo pido. Los que estén enfermos, pon tu mano de sanidad sobre ellos, Señor, conforme sea tu voluntad, mi Dios. Gracias, Señor. Eres bueno, eres maravilloso, eres grande, Señor. Tu misericordia es insondable. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre precioso de nuestro Salvador personal, te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos con la lección 10. Vamos a hacer un poquito de memoria. ¿Se acuerda que estábamos viendo cómo era el llamamiento del diácono? Cómo era que el diácono recibía ese llamamiento, que no era puesto por un pastor, no era que el pastor lo quiere poner y lo pone como diácono, sino que es un llamamiento directamente de Dios. Y vimos que los únicos dos oficiales permanentes en la iglesia es el diácono y el pastor. Son los únicos dos oficiales del cual la Biblia habla que tienen un llamado, ¿verdad? Entonces, y vimos lo que era el llamamiento. Ahora vamos a ver realmente lo que es llamamiento y la ordenación de los diáconos, que es muy importante saber cómo bíblicamente se tiene que ordenar un diácono con las enseñanzas que nosotros tenemos de la palabra del Señor. Y es importante entonces enseñarles a ustedes qué es lo que nos dice la Biblia. El llamamiento al ministerio del diaconado es directamente de Dios. Los llama a los que van a servir, hermanos, en la iglesia, como diáconos en su iglesia. Es el Señor el que inquieta a ese hermano, es el Señor en que inquieta a ese hombre para que pueda fungir como diácono en la iglesia. Vimos que los diáconos estaban puestos sobre lo material. Ellos son los que se encargan de todo lo que es material, porque los pastores están dedicados a lo espiritual. Entonces los diáconos, más adelante en otras lecciones vamos a ver cómo es el llamamiento del pastor y cómo es la ordenación del pastor. Entonces hoy estamos con el llamamiento y la ordenación de los diáconos. El llamamiento no es por parte de otro pastor, hermanos. Eso tenemos que tenerlo muy claro y tener mucho cuidado con eso. No es que el pastor venga y diga, hermano, mire, usted me va a servir de diácono. No, tal vez ese hermano no tiene ni deseo de trabajar en la iglesia. Tal vez ese hermano eh, ante la gente de la iglesia aparenta tener una clase de vida y lleva una vida doble, paralela. Por eso el Señor, Dios Todopoderoso, que conoce los corazones y no lo podemos engañar, Él llama a la persona que esté lista con un corazón limpio. Eso es lo que el Señor va a ver. Y con un corazón deseoso de servir. Eso es lo que Dios va a ver. Él lo va a preparar después en lo que es
con la ayuda de bíblicamente, de cómo tiene que trabajar un diácono, el Señor va preparándolo en la iglesia y con la ayuda del pastor. Entonces, no es un capricho de un pastor. No es porque yo caprichosamente como hombre diga que quiero ser diácono. No. Entonces, yo necesito, hermanos, que les quede a ustedes bien claro que es un llamado y no olviden esta palabra, irrevocable de parte de Dios. Es un llamado irrevocable. Nunca dejará de ser diácono. Nunca va a dejar de ser diácono. El diácono que es llamado por Dios y es ordenado por la iglesia como diácono, nunca deja de ser diácono. Aunque no asista a esa misma iglesia, por el caso de fuerza mayor o por enfermedad o por lo que sea, siempre delante de Dios será diácono por el llamado de Dios y morirá con ese llamado. Es igual que el pastor. Entonces vamos a ver la ordenación. La semana pasada vimos lo que era prácticamente el llamado, esto era solo un repaso. O la semana pasada no, la lección anterior, ¿verdad? Que fue en diciembre, que después tomamos esas vacaciones. Entonces vamos a ver la ordenación del diácono y vamos a ver 3 puntos muy importantes durante esta ordenación de un diácono. Este reconocimiento y autorización no solo debe de expresarse por medio del voto para el candidato que es aprobado por la Iglesia del Señor después de su llamado divino. Vean que este reconocimiento, hermanos, se lo vuelvo a aclarar, este reconocimiento y autorización no solo debe de expresarse, no solo debe de decir, mire, es que yo tengo el llamado, el Señor a mí me ha puesto la inquietud para ser diácono y se presenta a la iglesia, ya habló con el pastor y el pastor lo ha guiado y se presenta con el pastor y ya va a ser diácono. No puede quedar así. Entonces, por medio del voto de la iglesia para que sea aprobado por la iglesia del Señor después de su llamado divino. La iglesia decide, eso lo vimos en los pasajes de Hechos, cuando decidieron llamar a los 7 diáconos. Ustedes se acuerdan que ya ese pasaje lo vimos en la clase anterior. Entonces, vemos que la iglesia aprueba. Y ya cuando sabemos que esa persona tiene el llamado al diaconado que viene directamente de Dios, se hace la ordenación en la iglesia, la aprobación para ordenarse. El punto 2 es que sino que para esta ordenación se solicita e invita a un presbiterio. También yo les expliqué en lecciones anteriores que es un presbiterio en la iglesia, que lo conforman pastores y diáconos debidamente ordenados. Eso es un presbiterio o un concilio. No es que el concilio lo forma fulano y fulano y fulano, tal iglesia y los mandaron, no. Tienen que ser solamente pastores y diáconos ya debidamente ordenados, porque así lo enseña la escritura. Lean Hechos y verán que así lo enseña la escritura. El punto número 3 también debe ser acompañado por un servicio especial, unida toda la iglesia, el cual es de exhortación, este servicio, de preguntas, oración e imposición de manos. Recuerden que yo les dije que cuando se ordena un diácono, también se le hacen preguntas como se le hace a un pastor y se le hacen preguntas a la esposa del diácono también para ver si ella está en la fe, si conoce la fe, si está segura de su salvación, si sabe qué es lo que creen. Eso, todo eso ya ustedes lo vieron en la clase anterior, que la iglesia cuando lo va a ordenar los llama y hace una reunión especial, un servicio especial en la iglesia, en el templo, con toda la iglesia reunida, más el presbiterio que invitaron. Estos del presbiterio son los que van a hacer preguntas al hombre que va a ser ordenado como diácono y son preguntas totalmente basadas en la palabra de Dios. Entonces, eso tenemos que saber que son 3 puntos muy importantes. Ahora, esta celebración es una celebración de gozo en la iglesia por la ordenación del diácono o de los diáconos, porque puede haber más de uno, ¿verdad? Que tenga el llamado, entonces se va a hacer esa ordenación. Entonces están muy contentos por esta ordenación que van a hacer.
Y pues la iglesia se goza. Cuando un hermano dice, hermano, yo tengo el llamado, el Señor me ha llamado, ya sea a predicar o sea entonces se le exhorta y se le ayuda para que, si no está en el seminario, entre al seminario a prepararse para poder ser pastor y después la ordenación. Y si es el diácono, pues también la iglesia se goza cuando alguien dice, hermanos, yo tengo el llamado, el Señor ha puesto en mi corazón y me ha llamado para servir. También la iglesia se goza. Si bien la palabra ordenar nunca aparece en el Nuevo Testamento, hermanos, porque nunca aparece, la ceremonia eclesiástica, o sea, a nivel de iglesia, de la ordenación que vemos en Hechos, nos muestra este tipo de celebración. Por eso yo les digo que vayamos a la escritura para hacerlo como la palabra de Dios enseña. Ahora, en diferentes versiones de la Biblia se traduce por ordenar. Diferentes palabras griegas son traducidas por ordenar. La palabra griega epitemi, es ordenación. Y esta palabra griega aparece en Hechos 6:6, cuando dice, presentaron a estos delante de los apóstoles y después de orar, les impusieron las manos. ¿Ven que hubo como una celebración? Presentaron a estos delante de los apóstoles y delante de la iglesia porque estaban muchos reunidos, ¿verdad? Y después de orar, estos apóstoles es lo que hoy les estoy diciendo a ustedes, que es un presbiterio. Y después de orar, les impusieron las manos. ¿Quién impone las manos a los que son llamados al diaconado? El presbiterio. Pastores y diáconos debidamente ordenados, que ya están trabajando en la obra del Señor, oran por los que van a ser ordenados para encomendarlos al nuevo trabajo en la obra del Señor. Podemos ver la elección de los diáconos y su ordenación por la iglesia. Entonces vamos a ir un momentito al pasaje para que puedan hacer memoria. Al pasaje de Hechos 6 del 1 al 6. Dice, en aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos, o sea, judíos que hablaban en griego, contra los hebreos. O sea, estamos hablando de judíos que hablaban en arameo, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos de entre ustedes, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Vean lo que dice la palabra, el versículo 3. A partir del 2, vean lo que dice. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos. O sea, convocó a la iglesia. Los 12 apóstoles llaman a la iglesia y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Se acuerda que vimos que el diácono atendía 3 mesas, bíblicamente hablando? Entonces dice, busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, de lo material, de que atiendan las mesas. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, ahí está la iglesia congregada, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, ante el presbiterio, quienes orando les impusieron las manos. ¿Ven lo que es una ordenación de diáconos, hermanos? Revise su palabra, vaya a la Biblia, sean como los bereanos, vean lo que dice la Biblia, elección de los 7 diáconos. Esta es una elección correcta y bíblica. Lo que esté fuera de esto está mal. Lo que esté fuera de lo que dice cómo se eligen los diáconos, fuera de la palabra del Señor, está mal, no tiene validez. Entonces podemos ver cómo este pasaje se refiere al caso de la ordenación de los diáconos de la iglesia en Jerusalén. Porque esto era lo que era la elección, una ordenación de diáconos en la iglesia en Jerusalén. Se dice que la iglesia procedió a hacer esta elección por consejo de los apóstoles, hermanos, ya lo vimos en el pasaje, que la sometieron a la iglesia a su aprobación
y es de aclarar que si esos fueron escogidos por la iglesia, es porque Dios puso en el corazón de cada uno servir como diácono por medio del llamamiento de Dios y que manifestaron esta decisión de ser diáconos a la iglesia. Entonces, con la ordenación, que es un acto sencillo y solemne de consagración de los 7 diáconos en Jerusalén, porque eran los 7 diáconos que estaban ahí en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén, oraron e imponiéndole las manos encima y los mandaron a que cumplieran con su llamado. La ordenación del diácono en sí misma. ¿Cómo es esta ordenación en sí misma? Bueno, de una manera solemne, con oración e imposición de las manos de los presbíteros, eran oficialmente reconocidos y separados o consagrados para el servicio de la iglesia. En medio de las oraciones e imposición de manos, cada pastor o diácono del presbiterio oraba por ellos. Y así se hace el día de hoy. Cada pastor y cada diácono, cuando pone la mano sobre esta persona que ha tenido el llamado, sea un pastor o sea un diácono, ora por ellos. Así recibían y reciben igualmente hoy en día la bendición de Dios para este ministerio. La celebración de esta ordenación se hace igual como la practicaron los apóstoles. Exactamente así. Igual, hermanos, ustedes ven, así lo hacemos nosotros. Elección de los pastores. Vamos a ver ya entrando a lo que, cómo se elige un pastor. Es que yo tengo ganas de ser pastora. O yo tengo ganas, bueno, primero ya les habíamos visto que pastoras no existen. Eso es algo que ya ustedes lo habían tenido claro. Ya se los habíamos enseñado bíblicamente. Entonces, vamos a ver la elección de los pastores. Cómo se elige el pastor bíblicamente, porque yo puedo, qué sé yo, atribuirme por mí misma el que ser pastor. O puede de cualquier hermano que tenga mala doctrina decirme, Rosy, es que usted es pastora, con lo que sabe. Y yo me lo puedo creer, pero ¿está bien ante los ojos de Dios? ¿Es así lo que la palabra de Dios enseña? ¿Es eso? Así dice el Señor que es lo correcto. O el Señor me dio una directriz de la cual yo tengo que ser fiel a esa directriz. No me puedo salir de esa directriz y sostener lo que es correcto, porque la palabra de Dios yo no la puedo cambiar. La palabra de Dios está escrita como les dije, nosotros no somos legisladores, nosotros no ponemos leyes, nosotros ejecutamos las leyes. Entonces yo no puedo parar ni cambiar la palabra del Señor y decir, no importa, aunque ahí diga que el marido de una sola mujer, pero también puede ser una mujer, la pastora. No, ahí dice marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Entonces, tenemos que tener claro que la elección de los pastores es una elección que tiene que basarse en la palabra del Señor. Y como hemos visto otras veces, el pastor tiene que tener igual el llamado directamente de Dios. No es porque otro pastor lo ponga, o no es porque varios pastores de otras iglesias que son muy amigas de esta iglesia van a escoger a algún hermano. Hermano, usted está muy bien, sea pastor, ya con lo que usted sabe, ha aprendido aquí. No, es requisito que se prepare, que vaya a un seminario. Hermanos, recuerden que el Señor Jesucristo estuvo 3 años, casi 3 años y medio con ellos, enseñándoles las cosas que dice la Gran Comisión. Por tanto, toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una recomendación que dio Jesucristo directamente a la iglesia en Mateo 28. Directamente a la iglesia. Mateo 28 del 18 al 20. Entonces no podemos decir quién es un pastor y quién no es un pastor. Eso es un llamado directamente del Señor. Y cuando la persona, si ya estuvo en el seminario estudiando, pues entonces con mucho más razón tendrá el llamado y tal vez el Señor entonces ya le pone la inquietud de que lo comunique a la iglesia
y la iglesia va a estar conversando con él, digamos, el pastor y los diáconos de esa iglesia van a estar hablando directamente con este hermano que trae esa inquietud para presentarlo después a la iglesia como candidato a que sea ordenado como pastor. Entonces, ya eso yo se los he explicado otras veces. Vamos a ir a Hechos 20:28. Y aquí Hechos 20:28 dice, tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, no dice obispas, obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Da la responsabilidad tan grande que tiene un pastor. Las cuentas que tiene que dar a Dios como pastor. Vea lo que dice, tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, porque el llamado es del Espíritu de Dios, para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Este pasaje, como otros muchos hermanos que hay, muestran claramente que los ministros del Evangelio deben recibir su llamamiento primero de Dios, quien los ha apartado no para formar una casta especial con privilegios y poderes extraordinarios, no, hermanos, sino para desempeñar un servicio especial en la iglesia del Señor, para apacentarla, para dirigirla y para llevarla a la verdad. Esto es lo que está enseñando. Ahora, los pastores verdaderamente con llamado divino de Dios y espirituales son aquellos que reconocen que su autoridad para enseñar y gobernar la iglesia del Señor es la autoridad inherente de la palabra de Dios. Ellos saben que la autoridad está ahí en la Biblia, no otra autoridad, no en otro lugar, no en otro libro, no, está en la palabra de Dios que debe ser su regla de fe y práctica, tanto para ellos como pastores, como para toda la grey. Los verdaderos pastores son voceros fieles al Evangelio de Jesucristo que buscan cuidar y edificar al cuerpo de Cristo. Veamos 2 Corintios 13:10. ¿Qué dice 2 Corintios 13:10? Conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, está hablando Pablo, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Para edificación y no para destrucción. Bien sabemos por la palabra que el llamamiento al pastorado debe proceder de Dios. Entonces, es el deber de las iglesias reconocer dicho llamamiento cuando se presente la evidencia de su divino llamado y empezar su preparación para tal llamado y la ordenación. Si tal hombre expresara su llamado al pastorado y no es estudiante del seminario, debe entrar al seminario, hermanos. Y algunos pastores gustosos serán sus tutores. Los líderes eclesiales, estamos hablando de pastores y ancianos, que es lo mismo, no tienen autoridad dentro de la iglesia del Señor a su antojo. Su sometimiento es primero a Dios y a la iglesia de Cristo. No puede iniciar nuevas instrucciones fuera de la palabra. Para eso está ya la directriz de cómo debe de ser. Ni imponer nuevas leyes fuera de la palabra de Dios. No tienen autoridad caprichosamente sobre la iglesia, en virtud de su cargo. No pueden decir, se va a hacer esto, se va a hacer aquello, se va a mover aquí, se va a hacer... No. En virtud de su cargo, ellos caprichosamente no pueden mover a la iglesia como ellos les dé la gana. Por lo que no vale el argumento de yo soy el pastor y punto. Ese argumento, hermanos, no se lo acepten a nadie. Yo soy el pastor y punto. Eso es orgullo. Y eso es no querer someterse al Señor ni a la iglesia del Señor, que está bien claro. El pastorado de Timoteo en Éfeso nos enseña lo que es un ejemplo positivo del correcto entendimiento del ejercicio de autoridad bíblica. Del ejercicio de autoridad bíblica. Al parecer Timoteo, hermanos, estaba teniendo problemas en la iglesia. Debido a la juventud e inexperiencia de Timoteo, Timoteo era un muchacho muy joven
y era soltero, era un pastor soltero. Las cartas paulinas en primera y segunda a Timoteo tienen la intención de ayudar a resolver el problema que Timoteo estaba teniendo. Si la posición pastoral implicara autoridad, a Pablo le hubiera bastado con animar a Timoteo y le hubiera dicho, sacando pecho y reclamarlo así denodadamente, el peso eclesiástico, y le hubiera dicho, yo soy el pastor y punto. Pero no fue así. Esto no fue así y esto no fue lo que el apóstol Pablo hizo, por lo que tampoco debieran hacerlo los pastores actuales. En cambio, los consejos de Pablo a Timoteo fueran los siguientes. Vea lo que les dijo, más bien vea la forma en que Timoteo, en que Pablo, siendo el hombre de Dios que fue, se sometió a la escritura. Y lo aconseja dándole ánimo, porque Pablo sabe que Timoteo tiene ese llamado al pastorado. Entonces él lo anima como hermano en la fe. Y en 2 Timoteo 4:12 le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Yo se los voy a leer como si fuera Pablo el que se lo está mandando. Yo imagino a Pablo cuando estaba escribiéndole esta carta a Timoteo y le dice, mire, Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno tenga en poco que eres joven. Eso no tiene que ver. Le dice, sino ese ejemplo de los creyentes en palabra, Timoteo. Sea ejemplo en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. No importa, Timoteo, que usted sea joven. No le preocupe eso, Timoteo, sea ejemplo. Sea ejemplo de los creyentes en palabra. Su conducta, Timoteo, su amor, su espíritu, su fe y su pureza sean las que hablen, Timoteo, por usted. También podemos ver otro consejo que Pablo le da a Timoteo en primera de Timoteo 2:15. Y le dice, procura con diligencia, Timoteo, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vea qué precioso lo que le está diciendo el Señor a Timoteo. Le dice, mire, Timoteo, procure usted ser diligente, Timoteo. Preséntese ante Dios aprobado. ¿Qué es presentarse aprobado? No cambie nada de la palabra, Timoteo. Enseñe la palabra como tiene que ser. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad. Preséntese así, Timoteo. Entonces vemos muy claro los dos consejos que Pablo le estaba dando a Timoteo. La autoridad no se consigue por alcanzar un cargo, hermanos, ni por hablar fuerte desde el púlpito o golpear con la Biblia, hermanos. Esa autoridad no se consigue así. La autoridad del pastor viene de Dios y dependerá de cuán bien use y trace la palabra de Dios. Y sea un obrero que no tiene de qué avergonzarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque esa autoridad viene directo de Dios y del buen uso de la palabra. Ahí es donde entra esa preciosa autoridad. Esa autoridad de la cual todos van a ver. Entonces, esa autoridad del pastor viene directo de Dios y depende de cómo él use y trace bien, con doctrina sana, la palabra de Dios. Y sea un obrero que no tiene delante de Dios de qué avergonzarse. Ahora, el por qué yo lo digo, eso que muchos pastores dicen, porque yo lo digo, porque yo soy el pastor, porque yo lo digo. No es más que un falso, hermanos, tengan cuidado, no es más que un falso y peligroso ejercicio de autoridad que desvirtúa la enseñanza cristiana y destruye el correcto proceder de la iglesia de Jesucristo. Tengan cuidado, hermanos, porque de ahí, de esas palabras, es donde han salido falsos cristos. Y a través de la historia hemos visto cómo han salido sectas que, siguiendo a ese que dice, porque yo lo digo, y porque yo esto, y porque Dios me lo dijo, y porque Dios me habló, mucha gente en esa secta se ha quedado y han habido muchas muertes a través de la historia. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos.
el decir, porque yo soy el pastor, hermanos, no es un argumento bíblicamente válido para un fiel ministro del Evangelio. No es un argumento válido. En cambio, el ejemplo de servicio y de entrega es lo que validará la autoridad del pastor. Eso es lo que va a validar esa autoridad, y Dios va a hacer que esa autoridad la tengan clara los hermanos de la iglesia por el buen manejo de la palabra del Señor. Primera de Pedro 5:8 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a su cargo, no como teniendo señorío sobre los que están a su cargo, sino como ejemplos para el rebaño. Qué triste cuando un pastor no está dando el ejemplo. Se está presentando como obrero que tiene de qué avergonzarse, que no usa la palabra del Señor correcto. Los pastores son ejemplo para el rebaño y tienen que presentarse correctamente. Lo que la iglesia debe de saber, hermanos, esto es otro punto, en cuanto al servicio del pastor. Y ustedes anoten, porque esto es muy importante que ustedes lo tengan claro. Lo que la iglesia debe de saber en cuanto al servicio del pastor. Punto número 1. El pastor no debe ser autoritario. No debe ser autoritario. Una cosa es tener autoridad y otra cosa es ser autoritario. Ser autoritario es querer uno ser un mandón. Es querer ser el pastor un mandón y no dar oportunidad que la iglesia tenga voz en su misma iglesia. La iglesia es la que manda, no el pastor. 2. Un pastor con el llamado divino y espiritual en su servicio y madurez trazará bien la palabra de Dios con verdades claras y sin cambios u opiniones personales, así que enseñará con temor y temblor la bella palabra de Dios. 3. La iglesia no es propiedad privada del pastor ni le pertenece. Porque cuando un pastor se crea que su iglesia le pertenece, ya dejó de ser la iglesia del Señor. Porque la iglesia es la iglesia de Cristo, no es la iglesia de fulano de tal. No es la iglesia de José, no es la iglesia de Miguel, no es la iglesia de Javier, no es la iglesia de Alexis, no es la iglesia de... No, es la iglesia del Señor. Entonces hay que tener esto claro. La iglesia solo pertenece a Jesucristo. Punto 4. El pastor es un miembro más de la iglesia, hermanos, pero con funciones diferentes al resto de los miembros, porque él es el que está puesto como pastor y guía de la grey, y está puesto por Dios. Tiene funciones diferentes, pero pertenece a la iglesia del Señor. 5. El pastor no es superior ni mejor al resto de la iglesia. 6. El pastor tiene los mismos derechos y privilegios que los demás miembros de la iglesia y también las mismas responsabilidades, hermanos. Tiene más responsabilidades más bien que los miembros, porque el cargo que tiene es un cargo sumamente de privilegio delante del Señor si lo sabe usar bien. 7. El pastor no es la cabeza de la iglesia. No es una estructura jerárquica, hermanos. Es un organismo donde la autoridad radica en la iglesia, donde se edifican unos a otros. Es una asamblea, una congregación. Entonces el pastor no es superior a nadie. No es que está el pastor, después viene el copastor, después el otro que es subpastor, y después el otro que empieza con un asistente de pastor, y después vienen líderes, y después los asistentes. No, hermanos, eso es una jerarquía que nace en la Iglesia Católica Romana. Así no es, hermanos. El pastor es uno más de la iglesia, es miembro de la iglesia, y ese pastor tiene diferentes funciones dentro del cuerpo de Cristo. Esa es la diferencia. Eso es como el que tiene que guiar y dar cuentas por esa grey y enseñar lo correcto, porque para eso él se preparó, para eso él estudió. Entonces,
Como punto 8, el pastor aconseja, no ordena a la iglesia, ni impone. El que está haciendo esto, hermano, huya de ahí. Huya de ahí. Porque ese pastor ya se atribuyó que él es el dueño de la iglesia, aunque no lo diga. El pastor no ordena, ni tampoco impone. El pastor sugiere, que es muy diferente. Porque el pastor puede sugerir, y si es sometido a la iglesia, y la iglesia aprueba las cosas que el pastor sugiere, entonces, pues ya es diferente si la iglesia las quiere aprobar o no las quiere aprobar. Pero el pastor nada más sugiere, no ordena, ni impone mucho menos. 9. El pastor debe reconocer sus errores. El pastor debe reconocer cuando se equivoca, aceptar y pedir perdón a la iglesia. No a un hermano, dos hermanos que son muy amigos o muy cercanos del pastor. No, 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 hermanos. El pastor debe reconocer su error y hablar con la iglesia. Y si es necesario pedir perdón a la iglesia, pues pedir perdón a la iglesia, hermanos. Así es como tiene que ser. El pastor debe reconocer que no lo sabe todo también, hermanos. Ni es el que más sabe. Hay hermanos que saben muchísimo, más que el pastor. 11. El pastor es un servidor. Así de claro, el pastor es un servidor de Cristo. El pastor debe ser una persona ejemplo para la iglesia, no el señor de ella. El punto 13, el pastor debe ser compañero y consejero de todos. 14, el pastor debe ser consecuente con lo que enseña, no enseñar una cosa y en su vida hacer otra. Su ejemplo es de peso, hermanos, esto es tremendo. Su ejemplo es de peso ante Dios y ante los hombres. Este punto 14 es tremendo. El pastor debe ser consecuente con lo que enseña. Hay pastores que enseñan una cosa y tienen una vida totalmente diferente. Su ejemplo es de peso ante Dios y ante los hombres. 15. El pastor debe ser llamado por Dios y no por designación personal, caprichosa o sucesión familiar. Es que como yo soy pastor, mi hijo tiene que ser pastor. ¿Quién ha dicho eso, hermanos? A lo mejor ese hijo no quiere ser pastor. A lo mejor ese hijo tiene otros planes para su vida espiritual. Y Dios, que conoce su corazón y sabe que no va a ser un buen servidor de él, entonces no le da el llamado. Pero es que como mi papá es pastor, entonces el hijo tiene que ser pastor. No, hermanos, no es por sucesión, ni es porque el padre de familia le imponga al hijo y le dice, yo soy pastor, usted tiene que ser pastor. No, si es pastor es porque Dios lo llamó, que es diferente. 16. El pastor no es el dueño de las decisiones, voluntad y libertad de los creyentes, por lo que no debe decidir por otros ni imponer nada. En las reuniones de iglesia, él aconseja y sugiere, lo cual se someterá a una propuesta, una secundación y una votación por la iglesia. Ese es el verdadero manejo porque así es como están las escrituras. El punto 17, el pastor no es el que tiene el primer lugar en la iglesia. Vamos a ver qué dice Tercera de Juan 1, del 9 al 10. Vean lo que dice Tercera de Juan, para que ustedes tengan claro cuando se presente alguien así. Y Juan está escribiendo, es Juan el que escribe Apocalipsis, está escribiendo también esta carta, Tercera de Juan, y dice, he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, quien ambiciona ser el primero entre ellos, no nos admite. Por esta causa, si voy allá, haré recordar las obras que hace y cómo nos denigra con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no admite a los hermanos. Además, impide a los que quieren recibir y los expulsa de la iglesia. Vean un ejemplo de lo que no es un pastor. Diótrefes se tomó toda la autoridad, no toma en cuenta a la iglesia, habla mal de los hermanos, quiere ser el primero entre ellos, habla con palabras maliciosas, no admite a hermanos que quieran ser miembros de la iglesia, él no lo presenta a la iglesia, él toma las decisiones, impide que los quieran recibir, no los reciben y más bien expulsa a esos que los quieren recibir de la iglesia. Para que ustedes tengan un ejemplo de que
Si alguien ustedes conocen toma este tipo de decisiones, no es un pastor puesto por Dios. Nada más eso les voy a decir. Si alguien se asemeja a Diótrefes, no es un pastor puesto por Dios. Es un pastor que él mismo se ha puesto y no está haciendo las cosas como Dios quiere que las haga. Hermanos, es tan importante entender lo que ustedes deben de saber en cuanto al pastor y en cuanto a la elección de los pastores. Y la iglesia tiene toda autoridad. Si el pastor está haciendo las cosas mal, si los hermanos están reconociendo que el pastor está haciendo cosas incorrectas, la iglesia tiene toda autoridad para llamar a ese pastor a cuentas, hermanos. Tiene toda autoridad para decir, hermano, la iglesia quiere reunirse con usted. Y elegir un día de que digan, hermanos, a toda la iglesia, eso le tocará al diácono o algún hermano que elijan y dice, hermanos, hoy tenemos una reunión extraordinaria de iglesia, necesitamos que todos los miembros estén presentes porque vamos a tocar un tema que le concierne a la iglesia y es referente con nuestro pastor. Y si tienen que preguntarle algo, hermano, ¿qué pasó con, qué sé yo, con esto, con aquello, con lo otro? Se lo tienen que presentar. La iglesia que no hace esto es una iglesia alcahueta. Y está tapándole a ese pastor las cosas que está haciendo mal, y delante de Dios esta iglesia es una iglesia infiel. Tiene que llamar a cuentas a su pastor. El Señor viene por una iglesia pura, sin mancha, y esto es que la iglesia que se dé cuenta que su pastor está haciendo algo incorrecto debe llamar a ese pastor a cuentas. Hermanos, y si el pastor no se arrepiente y no pide perdón a la iglesia y no quiere cambiar, hermanos, este pastor perfectamente la iglesia lo puede quitar como pastor. Y decírselo, hermanos, entonces si usted no está dispuesto a cambiar estas cosas, si usted no está dispuesto a que esto se corrija como tiene que ser con la palabra del Señor, pues hermano, entonces no podemos tenerlo más como pastor. Y lo quitan de pastor, hermanos. Lo quitan de pastor. La iglesia tiene toda autoridad y se los digo, hermanos, porque las iglesias nuestras han tenido que hacer eso. Pocas, gracias a Dios, muy poquitas veces. Pero cuando un pastor no está haciendo lo correcto y se le suben los humos y quiere hacer lo que no tiene que hacer bíblicamente hablando, se congrega la iglesia y lo quitan de pastor si él no se arrepiente y no quiere cambiar. La iglesia lo quita y llaman a otro pastor. Entonces ténganlo en esto bien claro, hermanos. Analicen con estos puntos bien esta lección, pónganlo sobre la mesa y van a ver cómo es su pastor. Van a ver cuando ustedes le dicen, hermano, es que vea, necesito comprar unos libros. Ah, sí, 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 cómprelos. Y ni siquiera se tomó en cuenta la iglesia. Hermanos, que estaba pensando que debería de darme plata porque queríamos pintar la iglesia. Ah, sí, sí, está bien. ¿Cuánta plata se necesita? Dígale a fulanito que está a cargo de llevar las platas, que le dé el dinero para que compren la pintura. Hermanos, hasta eso tiene que ser sometido a votación en la iglesia. Hasta eso, porque es dinero del Señor el que se va a gastar. Y la iglesia tiene que saber si ese dinero, para qué se va a coger. En las sesiones de negocios se tiene que saber en los informes qué pasa con los dineros, qué pasa con las platas. Por eso se hace sesión de iglesia una vez al mes, mínimo, que fue lo que yo les expliqué ya en lecciones anteriores. Una vez al mes se hace sesión de iglesia o sesión de negocios y se ven todos los negocios de la iglesia. Desde el recibir miembros, desde gente que quiere bautizar, desde gente que tiene que ponerse en disciplina, desde los gastos de la iglesia, pagos como luz, agua, todo, todo, hermanos. Una iglesia transparente hace esto. Y un pastor transparente está encima de los hermanos recordándoles que tienen que asistir a las sesiones de iglesia para que vean lo que está pasando con esa iglesia. Transparencia. Que ningún hermano salga de la iglesia pensando ni comentando qué ha hecho ese pastor con platas o qué hace ese pastor con lo que se le entrega o qué decisiones toma ese pastor. Un pastor tiene que presentarse como obrero aprobado delante de Dios, de que no tenga nada de qué avergonzarse. Hermanos, hasta aquí la clase número 10 de la iglesia que fue edificada por Jesús. Les mando igual la tarea. Esta tarea sí está más larguita. Esta tarea tiene 29 preguntas y también le acompaña los versículos, hermanos, que ustedes necesitan.
Ya las otras lecciones están muy lindas, ya las que siguen, hermanos, ya de la iglesia ya prácticamente vamos a ir terminando porque ya son poquitas las clases, ya hemos visto todo lo más importante de la iglesia. Acuérdense que vimos tanto, ya vamos por la clase 10 y hemos visto todo de lo que es la iglesia, cómo se mueve la iglesia, cómo trabaja la iglesia. Hemos visto todo, cómo se reciben miembros, cómo es el bautismo, cómo es la cena del Señor. Hemos visto todo, hermanos. Entonces ya vamos terminando estas clases de la iglesia y nos quedamos entonces con la clase de nada más lo de escatología, que es la más grande, que es la segunda venida de Cristo, que es las lecciones de más trabajo y más tiempo. Hermanos, un fuerte abrazo a todos, que el Señor les bendiga. Espero que me manden sus tareas, se pongan las pilas. Ya tuvieron muchas vacaciones, prácticamente todo el mes de diciembre estuvieron de vacaciones y ya estamos retomando. Y recuerden que son clases de seminario, hermanos. Aquí la única diferencia es que no les estoy haciendo examen, pero van a tener el titulito de que ustedes cumplieron con las clases y con las tareas. Quien cumpla con tareas tendrá su título de parte de la iglesia de que ya ustedes lo hicieron correctamente. Así que, hermanos, un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga grande y poderosamente y que puedan pues estar bien y ojalá que tengan la inquietud de congregarse de verdad en la iglesia que el Señor ha edificado, la iglesia correcta. Un fuerte abrazo a todos y como siempre vamos a despedirnos, hermanos, con una oración. Padre bendito, alabamos tu nombre en esta hora. Te damos las gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Señor, gracias por esta preciosa lección. Espero, Señor, que tú la implantes en los corazones de mis hermanos, que ellos entiendan claramente qué significa, Señor, esta clase. Padre, enséñales tú, háblales tú, mi Señor, te lo pido, y que ellos todo esto lo reciban, Señor, de la mejor manera, para su honra y su gloria, mi Señor, es para ti. Que sean celosos, que sean como los bereanos, que todo lo que yo les enseño, Señor, saquen el tiempo para buscarlo en tu palabra, a ver si lo que yo les estoy enseñando es la verdad. Anímalos, Señor, por tu Espíritu Santo, a que sean celosos, que cambien sus corazones y que quieran hacer las cosas como a ti te agrada. Gracias, mi Señor, por todo. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre. Quédate con nosotros, líbranos de todo, Señor, de todo mal. Guárdanos. No nos permitas caer en nada que sea desagradable a ti. En el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos las gracias. Amén y amén.